Hermanos, hermanas, seguimos profundizando sobre el evento guadalupano en lo que yo he llamado la clave de la inculturación de Santa María de Guadalupe, Panquetzalistli. Se dieron cuenta en los dos programas anteriores, que después hicimos cortaditos para que no sean tan largos para algunas personas, pero en realidad han sido dos programas anteriores. No terminamos con esto de la gran fiesta de Panquetzalistli. Les recuerdo que la Virgen Santísima de Guadalupe se aparece del 9 al 12 de diciembre de 1531, solsticio de invierno en aquel calendario juliano. Les recuerdo también de que en esas fechas los indígenas, antes de la llegada de los españoles, hacían la gran fiesta de Panquetzalistli. Si entendemos que la inculturación del Evangelio de Santa María de Guadalupe es tomar las semillas del verbo, es decir, tomar lo bueno y verdadero que hay en todo ser humano, en toda cultura, pero no dejarlo en las tinieblas, no dejarlo en los errores, en los mitos que no son ciertos y sobre todo que han surgido del terror, del temor, porque el hombre no controla toda su naturaleza y entonces él pensaba de que todo esto tendría que girar a través de lo más vital, la sangre y los corazones, y se hacían tantos sacrificios humanos, cruentos, terribles, incluso niños, ¿verdad? Para Tlaloc, por ejemplo, hacerlos llorar tanto, le quitaban las uñas, los perforaban por todos lados con estas púas de maguey. Si era niña le cortaban la cabeza, si era niño le cortaban el pechito, sacaban el corazón, la sangre y lo ofrecían a Tlaloc. Eso para los misioneros del siglo XVI era simplemente satánico. Incluso si vieras en nuestros días algo semejante, digo, no sé qué palabra le pondrías, pero sería lo mismo, satánico, diabólico, terrible, infernal, todo eso, ¿eh? Destructivo. Para los indígenas estaban, según ellos, haciendo lo mejor que podían. ¿De dónde se habrán puesto en los hombros de que tenían que hacer todo esto para dar este líquido vital, estos corazones para que el universo continuara y por lo tanto tener vida? Aquí está el punto, es el anhelo de vida. Y tomando esas semillas del verbo, ¿quién puede identificar las semillas del verbo? Solamente la Virgen Santísima. Y es lo que hace la Virgen de Guadalupe. Toma lo bueno y verdadero, pero lo lleva al verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor. Esa es la inculturación. La Virgen de Guadalupe no toma la fiesta de Panquetzalistli, sino que toma el anhelo de vida que sobre todo en ese solsticio de invierno, en esa fiesta, se da tan fuertemente, en ese momento se da tan fuertemente. Ya no había fiesta porque estamos hablando de 1531, cuando los españoles conquistan este territorio, se quitan los sacrificios humanos, obviamente en pocos años, pero hay su tiempo para quitar todo esto, pero quitan definitivamente los sacrificios humanos, tanto los conquistadores como los misioneros, máximo los misioneros. Y entonces los indígenas no tenían corazones ni sangre para poder tener para alimentar a los dioses y el universo pudiera continuar. Por eso es tan significativa ese momento donde se celebraba la fiesta de Panquetzalistli, vuelvo a repetirte, en el solsticio de invierno. Hemos visto en los programas pasados cómo realmente es el solsticio de invierno del 21 al 22 de diciembre de aquel año de 1531, equivocado el calendario juliano, que sería actualmente el 22 de diciembre. Los indígenas no tenían ese problema porque no se basaban ni en el juliano ni en el gregoriano, sino en los astros. Y los astros sabían perfectamente leer los astros, que es el solsticio de invierno, cuando el día es el más pequeño y la noche lo más largo. Por eso es tan terrible esto de que podrá vencer el sol las tinieblas en ese solsticio de invierno. Y por otro lado, te recuerdo que hubo otros fenómenos, otros signos de los tiempos, como son terremotos, eclipse, cometa, hubo hasta torbellino de fuego, ya te explicaré en su momento, hubo torbellino de fuego, además que se hacía este torbellino y con este fuego, que para todos era algo que pasó, qué sorpresa, qué es esto, ¿verdad? Los dioses estaban hablando, se estaba despedazando el universo con ese cometa y para colmo, el eclipse
que es la luna se está devorando al sol, nosotros somos hijos del sol, esto ya se acabó, y luego nos está anunciando este término con 3 terremotos que suceden en 1530. Hermanos, estamos hablando de 1531 a un año y 3 terremotos. Los indígenas nada más están esperando el último terremoto y esto se acabó. Por eso es importantísimo este solsticio de invierno de 1531. Pero seguimos desde la óptica de los mismos testigos del siglo XVI, los misioneros de ese entonces, como Diego Durán, que es el que estábamos viendo en este momento. También muy interesante todos los artículos de... Y fíjate que yo había sacado estas conclusiones, yo no lo conocía, a este gran historiador, digamos, gran analista que hemos estado viendo, ¿verdad? Que ya saldrá el momento de sus artículos, que realmente es algo increíble cuando tú vas descubriendo que otros han captado. Ellos no tienen a la Virgen de Guadalupe, digamos, en su mente, yo sí, ellos no, y simplemente están generando todo esto y dices, wow, ¿cómo se enfrasca uno en el mismo punto? No es posible. Y entonces por eso es muy importante todas las fuentes históricas que estamos tomando. Claro, Miguel León Portilla, por el amor de Dios, ahorita vamos a ir por Miguel León Portilla y la leyenda de cómo surgieron estos mitos que tenían los indígenas. Y vamos a, por favor, ustedes lean entre líneas esas semillas del verbo, esas cosas buenas que se pueden rescatar y que forman parte del anhelo de vida. Vamos directamente a esto y verán qué maravilla todo el encontrar que la Virgen de Guadalupe realmente aparece, y lo voy a decir todavía mejor, Dios, Jesucristo nuestro Señor, hombre verdadero y Dios verdadero en el inmaculado vientre de María de Guadalupe, es quien se encuentra con los seres humanos a través de su madre, que es nuestra madre también. Vamos a ver, aquí nos quedamos, si no recuerdo mal, la última vez, ¿verdad? Diego Durán, como todos los frailes del siglo XVI. Nos habíamos quedado un poquitito antes, mira, ahorita te lo enseño. Aquí, es Gabriel Henry, el investigador que te digo. Según Durán, se rociaba la imagen de Huitzilopochtli con la sangre de los sacrificados. De sus pedazos comían solo algunas personas principales, mientras de los 400 huesos y carne, y lo pone entre comillas, porque estos huesos y carne era aquella estatua, ¿te acuerdas? Hecha de alegría, hecha de amaranto, y se comían. Haz de cuenta la comunión del pan con nosotros, que se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la misa. Estaba tan cercano esto, y dice que habían confeccionado a las sirvientas del templo, comía todo el pueblo. ¿Te acuerdas que te decía que había estas indígenas que los españoles inmediatamente identificaron como si fuesen monjitas? Pues lo había. Resulta muy interesante, claro, no había monjitas, sino habían indígenas consagradas a los dioses y parecía como tal cual las monjitas. Resulta muy interesante e importante ir a la fuente, el escritor Fray Diego Durán, y reflexionar, el escritor de Fray Diego Durán, y reflexionar todo lo que se realizaba en el tiempo de la fiesta de Panquetzalistli, que era la fiesta de Huitzilopochtli. Entiendan, nosotros no estamos aplaudiendo idolatrías ni mucho menos, ¿verdad? Sino vean que es el dios Sol, el Sol, que para todos los pueblos es tan importante, y lo hacen un ídolo a este Sol, porque sin el Sol no vivimos, es obvio. Cómo la Virgen de Guadalupe les presenta al verdaderísimo Dios por quien se vive, al Sol que viene de lo alto, al Sol de justicia, al verdadero Dios. Vayan leyendo entre líneas, por favor. Y ahora sí, vamos a Fray Diego.